sí, ya, ¿verdad? aburrido de nuevo, Aunque, ya, ya. aunque mucha gente te conoce, otros no, pero bueno, es una introducción, dijéramos, un currículum muy abreviado de la maestra María Concepción Amerling de Corsi, quien es maestra en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y con estudios de doctorado en Historia del Arte en la Universidad Hispalense en Sevilla y la Universidad Complutense en Madrid y en Historia en la Universidad Iberoamericana. Investigadora en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ya tienes muchos años allí. Coordina junto con Nuria Salazar el seminario Beaterios y Conventos de Monjas, Arquitectura y Vida Cotidiana del Virreinato a la Postmodernidad. Participa en los seminarios La Plata en España y en México, siglos XVI al XIX, y Vida Conventual Femenina, aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Es miembro de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española de Cádiz, de la Asociación Mexicana de Historia Eclesiástica y del Consejo Editorial del Boletín de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus libros, Las Catedrales de Santiago de los Caballeros de Guatemala, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Estéticas, que ya merece una reedición, Conchita. Pues sí, pero el gobierno de Guatemala me lo iba a hacer y me falló. Así que pues ni modo. Bueno, pues Ni sí, pero bueno. Y luego, Concepción Amelín de Corse y Manuel Ramos Medina, Conventos de Monjas, Fundaciones en el México Virreinal, editado por el Centro de Estudios de Historia de México, entonces Condumex, en el año de 1995. Y uno más, el exconvento hospitalario de Betlemitas, México, Banco de México, en 1996. Más de 80 publicaciones en otros libros, capítulos de libros, de artículos, y su conferencia de hoy lleva por título La Fundación de Congregaciones Apostólicas Femeninas de Vida Activa, una respuesta a problemas sociales en México, siglos XIX y XX. Pues Conchita, sin más, te escuchamos con gran gusto y pues adelante. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Pues yo no preparé nada visual porque este trabajito lo estuve preparando durante la pandemia. Y como ven, pues todas las congregaciones, estas apostólicas femeninas, son, bueno, están cerradas, ¿no? Hasta la fecha, pues nadie me iba a recibir, están por todo México y era muy difícil. Aparte de que, bueno, hay otros asuntos pues que me impidieron preparar una cuestión visual que me gusta luego, pues yo como tengo la deformación o formación de la historia del arte, siempre me gusta poner imágenes, pero pues como lo hice mucho en base a internet o otro tipo de, pues es difícil porque ya se mete uno con los permisos y los problemas y total prefiero pues ni modo hablarles nada más de un tema que me ha parecido sumamente interesante porque no ha sido realmente estudiado. Y hay muchísimas instituciones que se formaron pues en este periodo y que aún siguen apareciendo y que nadie, bueno, están muy poco visualizadas. Bueno, como antecedente les puedo decir que durante todo el periodo novohispano y hasta 1844, en que llegaron las Hermanas de la Caridad a México, no hubo en este país ningún convento que no fuera de monjas contemplativas de estricta clausura, que son las que yo hasta ahora había estado estudiando. Entonces, tenemos que en este año llegó la primera congregación apostólica femenina de vida activa que hubo en México, que fue esta que les digo de las Hijas de la Caridad. Las primeras de estas hermanas llegaron a Veracruz el 11 de septiembre de 1844 y de allí se dirigieron hasta la Ciudad de México, a donde llegaron el día 15 y fueron muy bien recibidas por todas las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Ellas, como pues seguramente sabrán ustedes,
A diferencia de las monjas existentes que eran contemplativas y que vivían con estrictísima clausura, porque entonces sí no salían pero ni a la puerta, ¿no? Ni vivas ni muertas, hasta solo para fundar a otro convento y ya. Y luego allí mismo las enterraban en el coro bajo. Entonces llegan estas hermanas que muchas veces por confusión se han considerado como monjas. Al hablar de monjas, mucha gente habla también de las hermanas de la caridad, pero no hay tal. Ellas hacían votos simples, o sea, cada año sí prometían pobreza, castidad, obediencia, igual que las otras, vivían agrupadas en pequeños o mayores grupos, pero obviamente como atendían hospitales, asilos, obras de caridad y tuvieron también escuelas, pues no eran de estricta clausura como las otras. Aparte al año podrían ya renunciar a sus votos o lo que sea, eran temporales, eran por un año, no eran para siempre como los de los conventos de monjas que hubo desde el siglo XVI en México, desde el periodo virreinal hasta la exclaustración oficialmente, porque luego siguen hasta la fecha. Fueron muy pocos los que desaparecieron después de la exclaustración. Bueno, pero también llegaron con ellas los misioneros vicentinos, que por una parte las dirigían y por otra parte tuvieron ellos su propia labor misionera que fue muy importante en este país y tampoco es demasiado conocida. Ellos formaron la Congregación de la Misión y todos ellos seguían los pasos de San Vicente de Paul. Era su inspiración, digamos, en su modo de vida. Aquí les tocó, se instalaron cerca de la Alameda, primero los trajo en casa de las Condesas de la Cortina, algunos de ellos, luego muy pronto empezaron a administrar el Hospital de San Juan de Dios y algunos otros de la ciudad que habían quedado abandonados cuando las órdenes hospitalarias fueron suprimidas por las Cortes de Cádiz. Entonces, pues su labor fue sumamente apreciada. Además, se dedicaron a formar a seglares que les ayudaran, porque pues digo, no era posible. Pidieron que vinieran más y vinieron tanto hermanas como misioneros, que muchos de ellos sí eran sacerdotes, y les dieron un lugar que había sido empezado a construir allí muy cerca de la Alameda, en la plaza de Villamil, por donde estaba pues la casa también muy cerca de la señora de la Cortina, en fin. Y entonces allí empezaron a construir un colegio que iba a ser para mujeres, que fue vulgarmente conocido como de las Bonitas. Y hicieron también una iglesia dedicada a San Vicente de Paul, que nada, como ya nada de eso subsiste, pues lo sabemos ya muy poco. Esta iglesia, sin embargo, fue una iglesia importante y el colegio fue muy amplio. Tenía 4 patios y en torno a ellos había habitaciones para las religiosas, para lo que sería el colegio, para los padres, por supuesto separados de ellas, y las religiosas con su propio oratorio. Y lo construyó un sacerdote español que se llamó Mauricio Sampera Raurich, que era el superior de la misión en ese entonces, y lo dejó concluido en el año de 1853. Como nada de eso existe, ni el padre se sabía quién era, ni que había dirigido la obra de arquitectura, ni nada. Hasta, pues, hasta que pues, tuve la suerte de encontrar esos datos. Bueno, las hermanas entonces atendieron otros hospitales como San Pablo, San Andrés, el Espíritu Santo, el Divino Salvador, o sea, diversas obras. Y también en Puebla, el orfanatorio de San Cristóbal, que era para niños, el hospital de San Pedro, y en fin, y poco a poco se fueron extendiendo por el país. Hicieron una obra muy importante porque los padres y ellas propiciaron a las Hijas de María, que fue una asociación sumamente importante. Todavía pues no sé si sigan ahora, pero cuando yo como estuve en colegio de monjas aquí y en Bélgica, pues yo fui hija de María, que era, a todos nos inculcaban esto de ser hijas de María,
Pero en fin, era una cosa ya casi en mi época, pues como honorífica, le ponen uno la medalla y había que, bueno, no sé, pero no éramos muy activas como tal, como asociación, pero en esa época sí. Por las hijas de María, cuando fueron expulsadas del país, las hermanas de la Caridad, empezaron a, pues tomaron su lugar en los hospitales. Y como los padres de la misión sí siguieron todavía después de que ellas fueron expulsadas, por no haber querido renunciar a sus votos, pues ellas quedaron a cargo de los hospitales que ellas dejaron. Y muchas de ellas luego acabaron siendo religiosas de diferentes pues, congregaciones. Llegaron a ser nada menos, fíjense, en 1869 había 25,682 hijas de María en el país y de entre ellas salieron nada menos que 600 vocaciones de religiosas de vida apostólica activa. O sea, de estas que menciono que se ocupaban de hacer obras de caridad, como se llamaban todavía en el siglo XX. Me acuerdo que había que test de caridad, que canasta de caridad, que no sé qué, y ahora hasta la caridad ya como que pasó de moda. Al menos no se menciona con este nombre, ni se dice que, ay, pues son las señoras que hacen caridad, ¿no? Ahora ha cambiado hasta el lenguaje. Bueno, total que ellas, bueno, cabe recordar nada más como antecedente que en 1861, en la noche del 13 a 14 de febrero, fueron refundidas las monjas de unos conventos en otros. Y aunque la disposición se dijo que tenían que ser de la misma orden, a veces ni siquiera eran de la misma orden. Lo que fue para ellas pues un horror porque no, monjas que nunca salían, de repente, pero por lo menos salieron a otro convento, pero sí llegaron un poquito con malos modos a los conventos, las transportaron en camiones que a veces estaban sucios, manchados hasta de sangre, y porque allí llevaban a los presos y qué sé yo. Y entonces las llevaron a otros conventos donde vivieron hasta que pudieron salir de ellos en el periodo de Maximiliano, que aunque no cambió las leyes existentes, sí permitió que se fueran a vivir a lo que quedaba de las comunidades y bueno, de sus conventos, más que de comunidades. Entonces, esto pues las alivió un poquito. No era, muchos de los conventos ya estaban saqueados o alguna parte se había destruido, pero en fin, volvieron la mayoría de ellas a sus conventos. Esto fue más extremo en la Ciudad de México y en las grandes capitales que en otras donde pues la pasaron un poquito mejor, pero al final de todas fueron extinguidas o tratadas de extinguir, digamos, oficialmente por el gobierno, por el decreto después del triunfo de Benito Juárez, que cayó el imperio de Maximiliano, su fusilamiento y todo eso, y este decreto fue del 23 de febrero de 1863, que pretendió la extinción de todas las comunidades de religiosas. Como les digo, se extinguieron algunas de ellas, pero la mayoría subsisten hasta la fecha y han dado lugar a nuevas fundaciones. Pero claro, tuvieron que vivir ocultas, hacia asalto de mata. Su obligación supuesta era volver a casa de sus padres y obedecerlos como si fueran menores de edad, pero o ir o refugiarse con las hermanas de la caridad, pero pues ellas no lo hicieron y se acabaron reuniendo en pequeños grupos y vivieron en casas alquiladas, corriendo riesgos porque los que se las prestaban podían perder sus casas, en fin. Luego hubo otra serie de hechos en el siglo XIX que conmovieron mucho a la sociedad cristiana, que en esa, bueno, católica, que en aquel momento era pues casi toda. No solo fueron expulsadas finalmente las hermanas de la caridad en tiempos del Lerdo de Tejada, porque consideró que de todas maneras vivían en comunidad y que pues deberían aplicarse la misma ley que a las religiosas de clausura. Y que les pidió pues que renunciaran a sus votos. Ellas generalmente no quisieron hacerlo y aunque la mayoría eran mexicanas, pues salieron hacia Cuba. En Cuba formaron, bueno, tuvieron allí también presencia, otras se fueron a Francia, en fin, ya se repartieron por diferentes países europeos. Y mientras tanto, aquí en México, los gobiernos liberales siguieron con su labor, pues francamente anticatólica,
porque prohibieron que todos que los colegios religiosos fueran administrados por sacerdotes, y la educación pues tradicionalmente había estado en manos de los jesuitas, de las órdenes, en fin, todo eso se acabó. Y trataron de imponer la educación que fuera gratuita, obligatoria, laica en escuelas oficiales. Pero pues no había ni suficientes escuelas oficiales y la gente no estaba, pues muchos católicos no estaban tan contentos. Luego vino, esto fue en 1891, la imposición de este tipo de educación. Luego llegó la Constitución de 1917 con su famoso artículo tercero, que fue muy repudiado por un fuerte grupo de la sociedad. Luego incluso se trató de imponer la educación socialista y y bueno, pues eso tampoco gustó entre muchas personas. Y por todo esto hubo unas respuestas privadas, digamos, de laicos comprometidos o de algunos sacerdotes que empezaron a impulsar otro tipo de colegios y que crearon instituciones pues de beneficencia. Porque a esto, digamos, rápidamente, no pretendo dar una cosa de toda la historia de México, pero sí tenemos en nuestra historia, pues la caída del imperio de Iturbide, la de Maximiliano, las llegadas de diversos gobiernos liberales, que luego los revolucionarios, que bueno, caían a gobiernos a sangre y fuego. Y luego vino, pues desde luego, la Revolución Mexicana, que fue pues muy sangrienta, y que todos estos movimientos intestinos crearon una cantidad de problemas enormes, porque pues llegaban, no importa si eran carrancistas o villistas o zapatistas o lo que fueran, llegaban y pues saqueaban las haciendas, las trojes, todo, se llevaban pues o mataban o comían el ganado, se llevaban los caballos. Acuérdense que en esa época pues, había muchísimas haciendas en activo en el país y en cierta forma pues ya cuando se acabó todo eso, todos esos recursos, pues casi se acabó la revolución ya por falta pues de mucha gente murió, quedaron muchísimos, bueno, es una historia muy superficial la que estoy diciendo, pero realmente las repercusiones de todo esto en la que no es el momento de profundizar, pues dieron lugar a hambruna, a infinitos huérfanos, a mujeres abandonadas, que perdieron todo, y en fin, y esto pues en todas las clases sociales, porque el hacendado pues perdió mucho. Las gentes de los políticos de unos y otros bandos pues también se la vieron mal. Y no se diga toda la gente de la tropa que los levantaban unos y otros, se los llevaban, y pues los pueblos devastados, las luchas. Luego encima de todo llegó la persecución religiosa, que también fue tremenda, pues de 1926, 29, en fin. Y todo esto pues tuvo un contrapunto que no ha sido señalado desde este punto de vista, entiendo yo. Entonces, pues se fueron creando nuevas necesidades en la sociedad y se crearon institutos religiosos, congregaciones, que voy a mencionar solo algunos porque realmente pues no hay tiempo, pero nada más para señalar el problema. El más antiguo de ellos que yo he encontrado es el de las hermanas Josefinas, que fue una congregación precursora entre las muchas familias religiosas de votos simples que se establecieron en México. Empezaron a actuar como comunidad ya desde el último tercio del siglo XIX, después de la expulsión de las hijas de la caridad. Las fundaron una mujer llamada Cesaria Ruiz Esparza y Dávalos y el padre Paulino José María Villaseca Aguilera. Y hoy ambos son siervos de Dios. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Al empezar a estudiar estos temas, encontré todo tipo de dificultades respecto a conocer su historia. Acudí a Internet y en Internet, pues muchas de estas congregaciones lo que buscan son vocaciones. Entonces dicen, pues nosotros, nuestro lema es tal.
Y si tienes inquietud religiosa, escríbenos. Pero para quien le interesa la historia como tal, que era mi caso, pues muchas veces no se encuentra la historia de la congregación, sino solamente en dónde están actualmente, a qué se dedican, cuál es su lema, cuál es su carisma, en cierta forma, pero muy reducido, casi a una frase del lema del fundador o a quién siguen. Pero en cambio, en los casos en que ya hay siervos de Dios, quiere decir que ya pusieron a sus fundadores o a alguno de sus miembros más destacados en camino de canonización, que ya ven que es primero siervo de Dios, luego ya es venerable desde ese momento, luego sigue la beatificación y finalmente la canonización. Entonces, como tienen que estudiar todo esto para proponerlo, pues ya conocen su historia y entonces nos las dan a conocer a nosotros. Por eso yo me fijé en los que ya son por lo menos siervos de Dios. Bueno, pues estas hermanas Josefinas están en ese caso que los dos fundadores pues ya son siervos de Dios. Y hay otro caso que pueden ser de aprobación del obispo, del lugar, del ordinario, o pontificia. Generalmente los que ya son pontificia hacen también ya vida contemplativa y tienen como otro estatus, ¿no? Bueno, estas monjas josefinas aparecieron primero aquí en la Ciudad de México, tenían una escuelita que la atendían en dos antiguas religiosas, no sé de qué orden, conozco sus nombres, pero no sé de qué orden fueron. Y el padre Villaseca, pues las puso en cierta forma en clausura, una clausura relativa, puesto que tenían colegio, y luego el obispo pues les pidió que se consagraran y que se dejaran ayudar por las hijas de María, y así fueron creciendo y lograron ya su aprobación incluso pontificia, las hermanas Josefinas, en 1903. Y en algunos lugares tienen colegios muy importantes, por ejemplo, en San Luis Potosí, es muy grande, está muy cerca de la Alameda y se ve allí el gran edificio que fundaron. Bueno, hay otras, por ejemplo, que son las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Estas tienen presencia aquí en la Ciudad de México, pues en la calle esta de la otra banda, en San Jerónimo, tienen un gran edificio de varios, bueno, con una iglesia amplia, y han acogido incluso a las contemplativas, que antes las recibían para los actos generales de que se ha propiciado últimamente que las órdenes se conozcan, porque antiguamente, aunque fueran de la misma orden, vivían tan separadas como cada una era independiente, cada casa conventual, pues a veces no se conocían. Entonces ahora les dan cursos y cosas así, les enseñan teología y qué sé yo, y las reunían las hermanas que fundó la Madre Cabrera, las de la Cruz, pero tenían un edificio muy amplio allí en la calle Francisco Sosa, pero pues el predial llegaban a pagar hasta 300,000 pesos, pues no podían, porque de qué, las pobres religiosas que viven de galletitas, rompope, algunos pues benefactores, han tenido que salirse de muchos lugares por no poder pagar el impuesto predial, que no ha habido manera de que se les condone, de que se les facilite su pago, de que se le haga un descuento, ni siquiera por edad, porque como están a nombre de asociación religiosa, pues no cuenta, aunque haya muchas viejitas a veces en estos conventos. Bueno, pues estas hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción ahora cumplen esa función. Yo acabo de estar en una comida el otro día con el nuevo vicario religiosas y un obispo auxiliar y varias órdenes, muy interesante, porque se están tratando de apoyar unas a otras, no solo entre contemplativas, sino también las de vida activa. Bueno, pues por ejemplo, estas religiosas hay otro caso. Ellas, entre sus miembros, había una hermana que se llamaba Humilde del Niño Jesús de Praga, que falleció en honor de santidad bastante recientemente, en 1970. Y entonces ya sus virtudes fueron reconocidas por el Papa Francisco en 2017 y ya es sierva de Dios. Entonces allí ve uno su retrato en la capilla y su congregación fue fundada por un fraile, José del Refugio Morales, que allá había fundado en Córdoba, Veracruz, a las hijas de María,
junto con una mujer, otra señora, y se dedicaron desde entonces a la educación y tomaron el nombre actual, luego fueron admitidas en la orden de los frailes menores y ya cuentan también con, bueno, con aprobación de Pío XII y la pontificia de Paulo VI. O sea que han ido pues de menos a más también. Y ya tienen aquí pues su primera, que pues a lo mejor un día llega a ser santa, por ahora es venerable. Tenemos a otras que son las hijas de María de Guadalupe. Ellas fueron fundadas por una señorita que quería abrir en Jacona una escuela y por el padre José Antonio Plancarte y Labastida, que fue muy famoso en su tiempo porque hizo una serie de obras increíbles, trabajó por las niñas pobres, estableció las hijas de María desde 1873 allá en Jacona. Luego tuvo el apoyo de Monseñor Clemente de Jesús Murguía, que murió en 1868, pero le dejó un legado al padre de 1,000 pesos y con eso él empezó a atender a 13 huerfanitas. Como les digo, había muchas huérfanas en esa época. Y luego ya obtuvo la aprobación diocesana y todo esto. Y luego este padre fue mucho a Roma, mandó seminaristas a que estudiaran en Roma, restauró la Colegiata de Guadalupe, promovió la coronación de la Virgen Guadalupe y él construyó nada menos que el templo expiatorio de San Felipe de Jesús, que tiene siempre expuesto el Santísimo allí en la calle de Madero, donde fue una antigua capilla del convento grande de San Francisco, y él costeó esta obra como templo expiatorio justamente por todos los problemas que habíamos vivido en México y que habían ido en contra pues de la religión. Allí tienen también y luego pues este padre pues es ya también es venerable siervo de Dios y en su vida ayudó a otros, así como dicen que un loco hace ciento, también como no hay un santo o semisanto, aunque todavía no esté en los altares, también influye muchísimo, influyó mucho en otra sierva de Dios que ahora se llama Marina Cinta Sarrelague de Balmori, que fue alumna de un colegio que tuvo esta congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, y también influyó en la hoy beata, también la Concepción Cabrera de Armida, que hizo unos ejercicios con él y le influyó muchísimo espiritualmente. Entonces, aquí tenemos todo este movimiento, digamos, casi pues de futuros santos, que pues a ver si llegan o no llegan a los altares, pero en fin, ahí van. Hay otro grupo de que fueron las hermanas de los pobres siervas del Sagrado Corazón. Aquí, para hablar de ellas, tenemos que hablar de José María Casares y Martínez, que era un seglar y que era abogado. Y como abogado, estando en un pueblo, le tocó defender a 10 labradores que iban a ser fusilados en 1865, en tiempos de Maximiliano, porque había una ley marcial y decía que si ya la ley de marcial había dado su sentencia, no se les podía defender, a riesgo de correr la misma suerte y ser también fusilados. Pues este abogado, José María Casares y Martínez, dijo, fue contra esa ley, los defendió, demostró que era una ley demasiado dura para unos pobres labradores y la noticia llegó hasta el propio Maximiliano, que derogó la ley. Él le dijo pues que fuera fiel a su lema, que era equidad en la justicia. Pues le creyó y que deroga la ley. Entonces esta experiencia le valió para que el obispo de Michoacán le dijera, no, pues tú has sido ejemplar como seglar. Total lo convenció de que se hiciera sacerdote, acabó llegando nada menos que a obispo y él fundó, siendo ya obispo en Zamora, supo que había una antigua religiosa, Sor Margarita Gómez, quién sabe de qué convento, tampoco sé, como luego no se conocen los nombres del mundo, es muy difícil conocerlos, necesitamos mucho más estudios. Pues esta ex monja
salida del convento, exclaustrada, vivía en Zaguayo. Y entonces la invitó a fundar una orden junto con él. Ella aceptó y esta orden se dedicó a difundir la enseñanza primaria en los pueblos. Y ya se abrió en Zaguayo, ahí en 1884, con 12 primeras mujeres que empezaron a dedicarse a este apostolado de la educación primaria y de la catequesis en diferentes pequeños pueblos de la región. Y ahora, pues todas estas órdenes se han difundido muchísimo. Existe actualmente en Zamora, en Guadalajara, en Actopan, en Ciudad Obregón, pero también en Lima, y además una misión nada menos que en el Chad. Y su fundador, este padre Casares, es actualmente siervo de Dios. O sea que son instituciones que han crecido muchísimo. Tenemos otro caso del padre José María Yermo y Parrés, que fue beatificado por Pablo VI, junto con Juan Diego, con los niños mártires de Tlaxcala. Bueno, ahora hay que decir San Juan Diego, pero yo sigo siendo un poco irrespetuosa, me acostumbré a hablar de Juan Diego y ya. Los niños mártires de Tlaxcala en el año 2000, y luego fue canonizado en Roma junto con 25 mártires mexicanos y la Madre María de Jesús Vanegas, que fue la primera santa. Entonces, bueno, pues este padre, este santo, fue novicio en la congregación de San Vicente de Paul. Ahí vemos también la influencia que tuvo esta congregación. Luego trabajó 2 años como catequista y acabó por ser sacerdote. Y entonces un día le tocó, su vocación fue así muy fuerte al principio, porque vio que en un pueblo había unos puercos que estaban devorando a un par de bebés que habían, pues como ya saben que a veces los dejan hasta en el basurero, ¿no? Y entonces se horrorizó a tal grado que decidió fundar un asilo y recibir hacia niños, pues que sus madres pues no quisieran o no pudieran tenerlos con ellos. Entonces fundó en 1885, con ayuda de 4 chicas jóvenes, un asilo en León. Luego fundó en 1888 otro en Puebla. En 1894 empezó una obra de misericordia cristiana para mujeres que habían caído pues por necesidad en la prostitución, y construyó escuelas, talleres, orfanatos para niñas huérfanas, de todo. Y ya en 1904, en que murió, la congregación se había extendido tanto que ya estaba en Mérida, en Tulancingo, en Córdoba, en Ocotlán, en Guadalajara, en Irapuato, en Chihuahua, y actualmente ya no solo se encuentra en diferentes partes de México, que bueno, sería muy largo y cansado de enumerar, pero ya está también en Estados Unidos, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Italia y, cómo no, en Kenia también. O sea, estas también tienden a África, ¿no? Y nosotros aquí ni enterados. Bueno, voy a hablar de otra que se llama Las Hijas Mínimas de María Inmaculada. Esta la fundó el padre Pablo de Anda Padilla, que también había establecido las conferencias de San Vicente de Paul en 1864 y había creado una asociación de la Purísima para damas. Y también estableció en 1866 a las Hijas de María en León y trabajó en casas de la misericordia para huérfanas de la guerra entre liberales y conservadores, que había muchos, como ya les dije. Abrió una congregación para atender día y noche a los enfermos en el Hospital de León y formó a 4 hijas de María que le ayudaron en su labor, con permiso del obispo. Y ya las puso pues a dirigir un colegio de niñas y allí, como respuesta a la educación socialista que se había estado tratando de imponer a fines de los años 30 y todavía en 40, ¿no? Y total, por tantas cosas como hizo en su vida, ya también el padre Pablo de Anda Padilla fue reconocido como venerable siervo de Dios en 1999. Como ven, todos estos reconocimientos han sido
pues realmente muy recientes. Pero pues yo creo que amenaza una nueva ola de santos, que si se sigue trabajando, y lo que se necesita luego son milagros, que es lo que piden en sus páginas las congregaciones, y pues muchos ni los conocemos, entonces pues les rezamos otros santos si es que rezamos, pero pues no les pedimos el milagro a todos estos que están en ciernes, ¿no? Bueno, les voy a hablar de otro que son las terciarias franciscanas de Nuestra Señora del Refugio. Aquí hubo una madre que se llamó María Librada del Sagrado Corazón de Jesús Orozco Santa Cruz. Fue una religiosa exclaustrada del convento de Jesús María de Guadalajara y que ya estando fuera del claustro se empezó a dedicar al apostolado femenino. Entonces el arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé, le ayudó a formar una comunidad con 6 compañeras que querían dedicarse a enseñar la doctrina cristiana a la niñez y a la juventud, así como rehabilitar a mujeres moralmente descarriadas, y querían fundar para ello una casa que se llamaría de la mujer arrepentida. Un poco como el antiguo, el primero que hubo aquí en México se llamó también las arrepentidas, que ayudaron allí las concepcionistas desde el siglo XVI. O sea que pues ahí sigue un antiguo ejemplo, ¿no? Bueno, pues estas mujeres abrieron un colegio de niños, otro de niñas, un templo que dedicaron a Nuestra Señora del Refugio. Ya en el año 1900 tuvieron con nuevos estatutos. El obispo local pues aprobó los nuevos estatutos, sus constituciones, en fin. Luego aceptaron, desde 1993, viven una regla de la Tercera Orden Regular de San Francisco de Asís. Y esta madre, que se llamaba Librada, pero cariñosamente le dicen la Madre Libradita, falleció en olor de santidad en 1926 en su convento de Guadalajara. Y Juan Pablo II la declaró sierva de Dios en el año santo del año 2000. Ya ahí va una más. Tenemos una que es bastante más famosa que las anteriores, que es la Madre Concepción Cabrera y Arias, esposa de Francisco Armida García, madre de 9 hijos, que en vida perdió, pues creo que a 2 de ellos, con lo cual pues tuvo el consiguiente sufrimiento, luego enviudó, en fin, pero ella es la fundadora de muchas cosas, redactó los estatutos del apostolado de la Cruz, fundó a las religiosas, desde 1887, a las religiosas contemplativas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, cuyas constituciones escribió. Estas se dedican a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento y se ofrecen al Padre a través de María Inmaculada por la santificación de los sacerdotes. También, junto con el Padre Félix de Jesús Rougier, fundó a los Misioneros del Espíritu Santo en 1914. Fue beatificada en 2019 en la Basílica de Guadalupe de México, y yo tuve el gusto de asistir porque resulta que era tía de mi marido. Entonces, en representación de la familia, pues ahí voy a la beatificación, que se me hizo, bueno, me encantó, se me hizo muy interesante, pues poder presenciar un evento como ese. Y ojalá que cuando sea en Roma, pues también nos inviten, porque, y si es pronto, pues que nos dé tiempo de ir, ojalá. Bueno, de ella no me extiendo, hay muchísimos libros sobre ella, los Misioneros del Espíritu Santo, las Madres de la Cruz, pues todas sus fundaciones, y que tuvo también fundaciones para seglares y todo, pues se han dedicado en promover su causa. Entonces, pues a lo mejor sí se logra que llegue pronto a los altares. Bueno, luego, pero les hablaré de otras, de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, que hubo un padre que fue José Anastasio Díaz López, que fundó primero un asilo, luego un internado, escuelas, talleres, formó a 4 jóvenes que en 1892 las puso en noviciado, justamente como hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Pero luego en 1911, el obispo de Zacatecas les puso apellido, les añadió que se llamaran y de Santa María de Guadalupe. Bueno,
pues ese fundador de estas religiosas, hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, ya desde 1998 es siervo de Dios y tiene muchas, alrededor de él hay mucha gente que lo promueve porque tiene muchas escuelas y editan un boletín que se forma con, con los principios de, de sus dos nombres, José Anastasio, y de sus apellidos, Díaz y López. Y entonces se llama el boletín Jodilop. Y allí dan a conocer todos los apostolados que hacen y bueno, promueven también los milagros y las posibilidades de que siga adelante como beato y finalmente pues como santo. Hay otras que son las hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. También fíjense cómo se parecen los nombres. Por todo esto está ligado a la gran devoción que hubo al Sagrado Corazón, pues en el siglo XIX y a principios de este, ¿no? Ahorita estoy hablando de puras que se formaron todavía del siglo XIX o muy temprano. Y pues tienen muchos nombres parecidos. Bueno, las hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, resulta que fue fundado por la hoy santa, primera santa mexicana, María Natividad Vanegas de la Torre, que ingresó también, como otras, a la Asociación de Hijas de María desde 1898. En 1905 empezó a trabajar en el Hospital del Sagrado Corazón de Guadalajara. Allí fundó ella a las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que luego pues darían lugar a la congregación. Pronunció sus votos después de eso y tomó el nombre de María de Jesús Sacramentado. Ella fue enfermera, farmacéutica, contadora, vicaria y desde 1921 superiora general. Ella redactó las congregaciones de las constituciones, perdón, de la congregación y logró la aprobación de los estatutos desde 1930, fue venerable desde 1939, beata desde 1992 y finalmente canonizada en Roma por Juan Pablo II en el año 2000, junto con otros santos que ya mencioné. Bueno, tenemos, pues así podemos seguir con, bueno, les hablaré de una u otra dos, porque luego quiero dejar lugar para, quizás ya mejor le paro, porque eso, digo, puedo seguir hablando de congregaciones y congregaciones, pero tal vez sería más interesante ya, porque todo es un poquito lo mismo, ¿no? Que seguimos teniendo pues algunos, no es por ningunear a algunos que son ahora siervos de Dios o beatos o todo, sino por dejar y pues un poquito de tiempo para comentarios, preguntas o cosas y pues llegar a algunas propuestas de conclusión, algunas, más que nada algunas observaciones, ¿no? Y algunos pensamientos que me vienen a la cabeza, que digo, bueno, ahora estamos en una época semejante en muchos aspectos a toda esta época terrible que se vivió en el siglo XIX, en principios del siglo XX, de revueltas internas, de luchas, de guerra, de todo. Estamos con la guerra en Ucrania, estamos con el COVID, que pues todavía no sabemos qué repercusiones, bueno, sigue, porque ya hablamos casi en pasado de qué ha tenido, porque ya pasó el encierro, pero digamos, ¿qué va a pasar con tantos huérfanos que dejó también esta pandemia? Y que hay pues muchos problemas de violencia en nuestro país. Hay huérfanos de la violencia, hay mujeres perdidas, hay desaparecidos, hay gente abandonada, hay gente que ni sabemos cuál es su destino. Yo misma vengo desaparecido desde hace pues ya muchos años, más de 10 yo creo, a uno de mis mejores amigos que vivía solo y que no supimos de él, lo empezamos a buscar todos y no lo encontrábamos y no nos hablaba y pues no sabíamos de él, lo buscamos por diferentes maneras, nunca apareció. Se levantaron denuncias, pero como él era un hombre solo, sin familia, tenía por ahí algunos primos peleados
y pues los primos no quisieron hacer nada y nosotros, digamos, mis hermanos, yo, no pudimos hacer nada porque no éramos de su familia. Finalmente alguien se quedó con su casa sin derecho. Bueno, es un caso que yo personalmente a mí afectó porque fue mi único testigo cuando me casé. Yo no quise tener muchos, tuve a él y a mi hermana como testigo de boda. Pues era a ese grado de cercano, desapareció. Y bueno, si yo nomás era mi amigo y me duele, cuánta gente que son sus hijos, etcétera. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Estaremos ante un fenómeno eh, que quienes somos católicos responderemos de alguna manera a pues a los problemas actuales por COVID, por orfandad, por pérdida o no? ¿Qué pasará en los estudiosos del año siguiente? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿O ya se nos olvidó y ya estamos fuera de ese compromiso social, cristiano, humano, o simplemente de, pues no sé, de derechos humanos? ¿Qué va a pasar? ¿Estaremos respondiendo actualmente o no? Me pregunto después de esta pues pequeña investigación que, bueno, sigue y es mucho más larga. Se publicará, pues no sé, en algún momento dado la va a publicar la Universidad Pontificia, pero pues quise plantearlo aquí para abrir pues una conversación con los que han hecho el favor pues de escucharme y de pues plantearse estos problemas si quieren junto conmigo, porque pues a mí sí me preocupa qué va a pasar y qué está pasando en el México que vivimos, en nuestra pequeña cápsula personal, ¿no? Bueno, pues los escucho si alguien quiere decir algo. Muchas gracias, maestra Concepción Amerling. Es una investigación, yo creo que muy novedosa, la que has estado haciendo, y la recuperación de la memoria de estas congregaciones fundadas la mayor parte en la segunda mitad del siglo XIX y que se han hecho fuertes en el siglo XX. Yo me acuerdo, pero yo creo que fue de las Hermanas de la Caridad que después regresaron, que ellas atendían el hospital para enfermos incurables no contagiosos en Tepexpan. Y me Sí, acuerdo mucho la labor que hacían, una labor totalmente desinteresada, encargándose de, pues, de este hospital tan lleno de necesidades, etcétera, y ellas son las que trabajaban junto con las enfermeras en este hospital. Yo creo que tienes un camino ahora muy, muy interesante de investigación, de recuperación, sobre todo de la memoria histórica de estas congregaciones que necesitan como estampar sus memorias, como tú dices en Internet, son datos como muy, muy muy sueltos, generales, muy muy sueltos. rápidos, pero que tienen cada una de ellas su historia, ¿no? Bueno, por ahí Monse Patiño dice que siempre es una delicia escucharte, ¿verdad? La maestra Josefina Luzardi, muchas gracias por esta presentación sobre su investigación. Y qué buena pregunta acerca del compromiso social. Eh, ya se me brincó por ahí, del compromiso social, se me fue, social de los católicos en estos momentos. Mariclén Barrios, felicitaciones a la maestra, excelente aportación. Marta Silva, muchas gracias, interesante e ilustrativa. Es cierto que señala, existen órdenes que están en peligro de extinción, inclusive, ¿no? Y te pregunta Cristina Ríos, ¿en qué consistía esa ley marcial de Pues la yo que lo único hablabas? que leí fue en la vida de este señor que decían que, pues no sé, en mucho detalle la verdad, pero que eran juzgados por haberse rebelado o alguna cosa así, y los iban a fusilar. Pero no conozco a fondo las circunstancias. Como les digo, yo esto es una investigación que en cierta forma pues va todavía superficial, porque por falta de datos, ¿no? Y de archivos. De archivos, porque bueno, en primer lugar, como habrán observado, unos se fundaban en Zamora, otros en Jacona, otros en León, otros pues en muchas partes que fui mencionando al azar, en Córdoba, en esto. Para realmente estudiarlos, habría que ir a los lugares y ver si cada convento cuenta o no con archivo, o si la mitra los estará reuniendo. Yo les decía que antier estuve en una comida allí en el convento de la otra banda, y estaba el nuevo vicario de religiosas, que me interesó mucho, porque quiere que realmente estudien su historia, que conozcan,
que la divulguen y que definan su carisma. Porque yo tuve una ligereza al comentar, les dije, bueno, todas estas juntaban hospitales, asilos, escuelas, todos hacían lo mismo. Entonces, ¿por qué no se unían? Y era una pregunta muy frívola y muy tonta, pero me decía, pues es que miren, no es lo mismo, porque alguien tiene como carisma, sigue el ejemplo de Cristo como sacerdote, y el otro tiene el ejemplo de Cristo como el que sufre. Entonces, quien cuida en un hospital, pero sigue a Cristo como sacerdote o como médico de almas o como lo que sea, es distinto que la que lo cuida como el enfermo que sufre y es otro Cristo. Es una diferencia de carisma, que para mí es una sutileza y como no soy monja ni nada, pues a lo mejor ni le entiendo. Pero para quien pertenece a esa congregación es un carisma distinto, aunque para los ojos del de afuera las dos curen enfermos. ¿Me explico? Y entonces Sí. me hizo una lucecita, que digo, nos falta entender muchas cosas. Y yo empecé esto, pues yo no sé si lo siga, la verdad, porque esto fue un poco que me metí casi por casualidad, porque me lo pidieron se me hizo fácil, ay, sí, yo lo investigo, de la Universidad Pontificia, y luego me volví loca casi un año, porque pues no podía. Pero realmente mi formación original es historia del arte. Y estas congregaciones pues viven en edificios muy funcionales, unos mejores que otros, unos más amplios que otros, pero a veces surgieron en una casa vieja y no tienen realmente obras de arte. Tienen a lo mejor una capilla digna, tienen pues no sé, una imagen pues de las que venden en Barcelona de Cristo resucitado, de la Virgen María o de lo que sea, pero no son, realmente no están cerca de mi vocación original, que es la de historia del arte. Yo empecé por los conventos de monjas a través de la historia del arte. Y ellas Sí, pues ya no entran dentro de esta categoría, sí, pero sí por el lado que me interesa también de la vida comunitaria, ¿no? claro. Este, Entonces, Vane bueno, Moreno dice, ¿cómo se llama la orden o congregación que se extendió a Kenia? ay, pues ya, espérenme tantito. Ahorita, bueno, Porque eso es muy interesante, ¿eh? sí. Cómo, No, pero es de- que hay muchas, yo ya no dije en dónde estaban, pero hay en muchos lugares que sí. se han, ay, espérenme, tengo que buscarlo porque aquí está, espérenme. La sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Que no son las monjas del Sagrado Corazón, A de ver, las que tienen colegio aquí en México. no, las No, del Sagrado, bueno, de esas no hable. Hay muchas órdenes que llegaron, como fueron justamente las del Sagrado Corazón, las de Jesús María, que fueron llegando poco a poco, ¿no? Espérenme, ahorita ya estoy encontrando, es que tengo las hojas al revés. No, sí, sí, son las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, las que fundó este padre José María Yermo y Parrés. Esas están, pero hay otras que también están en África. Solo que ellas en internet, cada orden tiene en dónde están, pero pues no me daba tiempo de ver todo, ¿no? sí. De Eh, pronto, o- y o- iba a decir otra cosa, así como me dices de las monjas del Sagrado Corazón que tuvieron colegio, allí iban pues mi abuela, mi mamá, hasta la persecución que luego ya se pasó al Motolinía porque se fueron las monjas. Luego llegaron las de Jesús María, que son contemporáneas en su fundación, fueron fundadas en Francia y llegaron también y tuvieron el Colegio Regina, donde yo estuve. Ujú. Llegaron primero a Mérida, luego estuvieron en México. Yo estuve 2 años en el Sagrado Corazón, pero me cambiaron al Regina desde tercero de primaria, que era de Jesús María. Luego hubo otras, las Ursulinas, hubo muchísimas órdenes que llegaron a México, pero con esas ya ni me metí. Yo nada más quise ver congregaciones fundadas en México y que no son órdenes, porque la orden Claro. tiene regla propia y las congregaciones no. Las congregaciones tienen constituciones, tienen pues estos votos es otra cosa, son diferentes, orden que congregación. Sí, claro. Pues nos has introducido en un tema realmente poco estudiado, yo diría muy desconocido, y te Sí. animamos a que publiques ese libro porque yo creo que es una forma finalmente de conocer la historia de México. Como tú dices, ¿a qué respondieron estas fundaciones? Pues a la sociedad, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo creo que eso
no está estudiado y yo creo que tienes un tema ahí muchísimo que hacer para dedicarte, aun cuando estás en historia del arte, pero por algo suceden las cosas y entonces tienes una Ya tarea, pues algo que sí. la pontificia que ya entregué y que es mucho más amplio que esto. Ah, Y bueno, pues cuando aparezca tu libro lo presentes aquí en el Centro de Estudios, Conchita, invitamos al público que nos siguió, que parte de lo que va a publicar de Historia de la Iglesia el Padre Casas, con el sí, segundo que él llamaba el manual, que no es propiamente, pero bueno, que ya sí, salió el primer tomo gordo, gordo, donde también colaboramos, y yo creo que tú también, Manuel. sí, Entonces, sí, así es, así es, es nada más una parte de eso. claro. Pues me pareció a la hora en que dije, bueno, para no repetirme, no salir de otros temas ya trillados, se me ocurrió plantear esto, sobre todo porque me inquieta el momento actual y que Ujú. sí me pregunto qué seremos tan buenos los actuales como para hacer algo por los demás todavía o ya vivimos cada quien en su burbuja y no Sí, hacemos, porque como la caridad ya pasó de moda, ya no hay reuniones de caridad, ya no hay, pues ya no sé, que si hay gente, pues siempre hay gente buena que ayudará, pero me gustaría saber qué están haciendo para animarme. pues sí. Pues Entonces, Conchita, muchísimas gracias. Nos has ilustrado enormemente con tu presentación y pues te animamos a seguir con este tema. Tuviste casi 50 seguidores que todos estuvieron muy pendientes de lo que comentabas, por lo cual quiere decir que es un tema que nos interesa enormemente. pues, Así que a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim y de nuestra Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la de España, pues te damos las gracias y en espera de volverte a escuchar pronto en estas conferencias de los miércoles. Muchísimas gracias, Conchita. Y gracias un a aplauso por parte de todos todos los que los nos siguieron. Así que gracias.